Ok. Entonces vamos a abrir pantalla de una vez. Para ver si el día de ahora pues ya empezamos a resolver unos cuantos ejercicios relacionados con lo que es el potencial eléctrico. Entonces, fíjense muy bien. El día de ayer nos habíamos quedado platicando de lo que era el potencial eléctrico. Entonces decíamos que el potencial eléctrico pues iba a ser igual a lo que era el trabajo en sentido opuesto, pero ese trabajo también se podría calcular tomando en cuenta las líneas del campo eléctrico, lo que es su carga y lo que es la distancia donde la carga pues se iba a estar desplazando sobre lo que es la línea del campo eléctrico. Entonces, ahorita vamos a entender, por ejemplo, qué sería la energía potencial eléctrica para una posición conocida. Entonces, eso quiere decir que ahí pues vamos a estar calculando de cierta manera una magnitud nueva, donde pues a ese le vamos a llamar lo que es potencial, lo que es, o diferencia de potencial. Entonces, vamos a ver de lo que se trata, ¿no? Entonces, aquí tenemos que para una posición conocida, recordemos que una posición es un punto, ¿sale? En el espacio, ¿sale? Y recordemos que cuando un cuerpo tiene una diferencia de potencial, una diferencia de posición, decimos ahí que el cuerpo pues tuvo un desplazamiento. Pero bueno, cuando una carga se encuentra en una posición conocida y esa carga es de prueba en el campo, quiere decir que esa carga pues va a tener como esa propiedad para poderse estarse desplazando o cambiando de posición. Dice, el sistema carga-campo tiene una energía potencial relativa a la configuración del sistema definido como energía, bueno, lo que es potencial eléctrico igual a cero. Al dividir la energía potencial entre la carga se obtiene que la cantidad física que depende solo de la distribución de la carga fuente tiene un valor en cada uno de los puntos en el campo eléctrico. Esta cantidad se denomina potencial eléctrico o simplemente potencial. Entonces, que aquí nosotros lo vamos a manejar como una V. Esta V pues nos va a representar lo que es el potencial eléctrico y esa V también nos va a ayudar para poder manejar lo que es su unidad, porque este potencial eléctrico pues nosotros lo vamos a estar manejando como voltaje. Entonces, aquí tenemos la ecuación para poder encontrar lo que es ese potencial eléctrico. Entonces, vamos a ver cómo vamos a estar trabajando o cómo estamos trabajando con las ecuaciones que hemos estado rescatando desde lo que es las clases de física en el bachillerato. Entonces, la manejo. Ok. Entonces, les decía, aquí yo les voy a comentar que es muy importante cuando nosotros estemos queriendo calcular lo que es la energía, porque una cosa va a ser la energía potencial, y otra cosa pues va a ser lo que es el potencial eléctrico. Entonces, muchas veces nos llegamos a confundir, hasta muchas veces a la hora de quererlos estarlo explicando, nos confundimos en el juego de palabras, donde aquí, pues nosotros cuando estemos trabajando con esta cuestión, ¿vale? Es muy importante pues nosotros saberlo separar, porque yo les había comentado desde el día de ayer que si nosotros queremos encontrar en esta ocasión lo que es la energía potencial eléctrica, recordemos que esta energía potencial eléctrica pues la estamos relacionando con lo que es la energía potencial gravitatoria, si es que así la queremos llamar, o también la podemos llamar la energía potencial eléctrica, no importa cómo nosotros estemos utilizando lo que es la simbología. Entonces decíamos que esto iba a ser igual a lo que iba a ser un trabajo realizado con signo contrario, y que esto a su vez pues iba a ser igual a lo que era la intensidad del campo eléctrico
por la carga, por lo que es, en este caso nos dice la distancia recorrida que tiene la carga, pero igual también lo podemos llamar como el desplazamiento. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo aquí? Pues bueno, vamos a imaginarnos que ahora en esta cuestión, ¿vale? Como le estamos llamando esta, lo que es energía potencial, entonces que sabemos que esto es igual, que es donde se derivó esto. Entonces, eliminamos esto de aquí y esto de acá porque sabemos que todo es lo mismo. ¿Mm? Y aquí ponemos lo que es esa energía eléctrica, bueno, en esa energía potencial eléctrica. Y lo único que está sucediendo es de que se está agarrando lo que es la carga y como esta carga se está multiplicando, pasaría para este otro lado dividiendo. Entonces me quedaría que por lo tanto, lo que es la energía potencial eléctrica entre lo que es la carga, pues va a ser igual a lo que es la intensidad del campo eléctrico por lo que es el desplazamiento. Entonces, y resulta que esto que tenemos aquí, pues simplemente es el potencial eléctrico. Entonces, y ese potencial eléctrico, pues se va a representar con una V, que esta V, la unidad que nosotros vamos a estar manejando para ella, pues va a ser el volt. No sé si ustedes han escuchado esta palabra, lo que es el voltaje. Sí, profe. Yo sí, hay unas maquinitas que lo miden, ¿verdad? Así es, pues de la luz. Sí, de hecho hay un aparatito que Sí. se llama, ¿cómo se llama? Se llama un multímetro. Se llama multímetro, que el multímetro nos ayuda para poder hacer varias mediciones respecto a lo que es la corriente eléctrica o en este caso lo que es la electricidad. Nos ayuda a saber el voltaje que puede tener un circuito eléctrico, el amperaje o lo que es la resistencia. De hecho, esas tres magnitudes las vamos a estar estudiando a profundidad en lo que es la unidad número 2, cuando estemos hablando sobre corriente eléctrica. Pero esta diferencia, bueno, no es diferencia, sino que es el potencial eléctrico, pues se va a estar encontrando mediante esta ecuación. Entonces, quiere decir que si yo voy a estar dividiendo la energía entre la carga, pues yo voy a estar encontrando el potencial eléctrico que va a tener una carga. Pero vean que como yo voy a estar manejando la unidad de volt, de lo que es el voltaje, y yo me puedo dar cuenta que acá lo que es la intensidad del campo eléctrico y el desplazamiento, esto también es volt. Entonces, eso quiere decir que dependiendo de la información que el problema me esté dando, pues a lo mejor es la ecuación que yo voy a estar utilizando para poder encontrar este valor de acá. Y si este es voltaje, entonces eso quiere decir que yo voy a estar teniendo aquí Newton sobre Coulomb por metros. Esto equivale a lo que es el volt. Y acá quiere decir que yo, como yo voy a estar manejando energía, pues va a ser joules entre Coulomb, pues también va a ser volt. Entonces, cuando yo esté dividiendo Joule entre Coulomb, voy a obtener volt, o cuando tenga Newton sobre Coulomb por metros, también es volt. Entonces, quiere decir que esta unidad, pues, se puede separar por ambas situaciones, que son prácticamente lo mismo. Aquí vemos que los joules, tomando en cuenta lo que es el trabajo, sabemos que es fuerza por desplazamiento. Entonces, fuerza por la variación del desplazamiento, todo esto son los joules. Eso quiere decir que los newton por metros va a ser igual a los joules. Entonces, lo mismo está sucediendo aquí. Entonces, joules sobre Coulomb, pues van a ser volts, y lo que son newtons por metros entre Coulomb, pues van a ser volts, ¿no? Entonces, eso quiere decir que mientras yo esté dividiendo una energía, porque este puede ser trabajo entre carga, o lo que puede ser joules, en este caso energía potencial entre carga, ¿sale? Entonces, mientras yo esté con una energía dividiéndola entre la carga, voy a obtener volts. Vean que es newtons por metros
son las unidades que se derivan del trabajo. Newton por metro entre coulombs, como si y acá habíamos dicho que esto iba a ser igual a un trabajo en sentido contrario. Entonces vean cómo realmente todas estas unidades pues están completamente relacionadas entre sí. Entonces aquí vemos pues que este tipo de magnitud nueva, entonces recuerden, una cosa es el potencial eléctrico, otra cosa es la energía potencial eléctrica. Entonces el quitar o poner esta palabra me hace que yo voy a estar manejando una magnitud diferente, ¿no? Aquí estoy hablando de energías y aquí estoy hablando de voltaje. ¿Vamos bien? Voy a quitar este borrador chiquito porque ya me está desesperando. A ver, vamos a poner uno mediano. Ok. Entonces vamos a borrar esto, dejando claro eso, que pues la diferencia que va a haber entre la energía potencial y lo que es el potencial eléctrico. Pues vamos a pasar a lo siguiente. Dice que las unidades del sistema internacional para el potencial eléctrico son los joules sobre coulomb. Esta combinación se denomina voltio en honor al físico italiano Alessandro Volta. ¿Vale? Observe que el uso del número romano 5 para denotar esta unidad. Entonces, quiere decir que no es la V, sino que quiere decir que es el número romano que se está utilizando para poder simbolizar esta magnitud nueva. Mientras la V itálica, ¿sale? Se usa para cantidades físicas de potencial eléctrico. Debido a que la energía potencial es una cantidad escalar, entonces eso quiere decir que no se va a poder representar mediante un vector en un sistema de coordenadas. El potencial eléctrico también es una cantidad escalar, entonces quiere decir que tanto la energía potencial como lo que es el potencial eléctrico son magnitudes escalares. Aunque lo que es la energía potencial eléctrica es proporcional a la carga, quiere decir que el voltaje es independiente de la carga. Entonces vean cómo los símbolos pues ya me están dando la palabra completa. Lo que la hace una variable útil. El potencial eléctrico, en este caso lo que es el símbolo V, caracteriza una propiedad eléctrica de un punto en el espacio. Incluso cuando ese punto no se coloque ninguna carga o una carga de prueba. En contraste con el campo eléctrico, que este vector, el potencial eléctrico es un escalar. Tiene un valor en todas partes del espacio, pero carece de dirección. Dice, de la ley de Coulomb también podemos encontrar también la energía potencial eléctrica de una carga. Entonces, aquí vemos que ahora lo que se está despejando en esta situación no son las cargas, porque recuerden que cuando estábamos viendo intensidad del campo eléctrico, agarrábamos una de estas cargas o lo que son las cargas que se están multiplicando y las pasamos para acá dividiendo. Ahora lo que vamos a separar son las distancias. Entonces, si yo agarro una de estas dos distancias que se están elevando al cuadrado, las paso para acá, pues ya vamos a tener lo que es, a partir de la ley de Coulomb, lo que es la energía potencial eléctrica. Y si esta energía potencial eléctrica se divide entre la otra carga de prueba, porque esta es la carga de ahí va, que se le conoce pues como la carga base. Entonces, si se divide entre la carga prueba, pues ya estaría encontrando lo que es el potencial eléctrico que se va a estar generando en cierto punto. Entonces, como vimos anteriormente, a partir de la ley de Coulomb, podemos encontrar el potencial eléctrico de una carga. Para obtener esta expresión matemática que permite obtener el potencial eléctrico de la carga en un punto del campo eléctrico, consideremos la figura. En esta carga Q es la que genera el campo eléctrico y Q inicial es lo que es la carga de prueba, ¿vale? Que es movida del infinito al punto P del campo. El punto P es un punto en el que se desea conocer lo que es el potencial eléctrico. Entonces, eso quiere decir que esta carga que tenemos aquí, pues a la hora de estar en este campo o en estas intensidades del campo eléctrico, porque sabemos que estas líneas pues prácticamente salen,
Aquí vemos que las cargas son completamente del mismo signo, entonces quiere decir que estas cargas se están repeliendo. Entonces tengo aquí la carga de prueba, tengo la carga base, ¿vale? Que esta carga pues me está generando una energía potencial en este punto. Entonces yo colocando una carga de prueba, pues yo puedo saber cuánto es la intensidad del campo, bueno, perdón, la intensidad del campo eléctrico, que es lo que es la energía potencial que se va a estar generando en este punto. Vemos que como es una fuerza de repulsión, entre más se está alejando, pues más va a ir aumentando lo que es su velocidad. Pero si la carga se moviera en sentido contrario, quiere decir que si viniera hacia esta dirección, su velocidad pues va a ir disminuyendo. Su velocidad cada vez va a ser más pequeña. Recordemos que es como si nosotros aquí tuviéramos un resorte. Entonces, si ya trae una cierta energía cinética, esta energía cinética a la hora de estar interactuando con la intensidad del campo eléctrico, pues la velocidad va a ir disminuyendo de tal manera que su velocidad va a llegar a ser igual a cero. Cuando llegue a ser igual a cero, quiere decir que en ese instante, toda lo que es la energía cinética la va a perder, pero va a estar almacenada energía potencial, ¿vale? Que esa energía potencial pues va a ser liberada por esa fuerza eléctrica de repulsión que van a tener ambas cargas y se va a estar regresando. Por eso yo platicaba mucho lo que era el sentido del movimiento de las cargas a la hora de estarlas moviendo para saber si aumenta o disminuye lo que es la energía. Ok, entonces aquí vamos a manejar estos nuevos aspectos o estas nuevas ecuaciones partiendo de lo que es la carga de prueba, donde me dice que ahora estas ecuaciones, veamos, dice que la prueba que es movida del infinito al punto P del campo, entonces quiere decir que va a haber un movimiento. Entonces vamos a suponer que todo esto es el infinito para acá. Entonces quiere decir que la carga pues se está moviendo hacia esta dirección. Entonces va a existir lo que es un cambio de posición, porque a lo mejor inicialmente se va a encontrar hacia el lado izquierdo y finalmente se va a encontrar hacia un lado derecho. Entonces va a haber una variación en lo que es su desplazamiento. Y al existir una variación, eso significa que la cantidad de potencial, en este caso eléctrico, ¿vale? O energía potencial, vamos a llamarle así, una variación de su energía potencial eléctrica, pues aquí pues va a variar cuando cambie de posición. Entonces quiere decir que la energía potencial que se va a estar manejando al final, en lo que es la inicial, pues va a ser completamente diferente. Y al pasar esto, de igual manera, así como hay una variación en su desplazamiento, aquí va a haber una variación en lo que es su energía potencial eléctrica. Entonces, pero como la carga sigue siendo la misma, entonces si yo voy a tener una variación en lo que es su energía potencial eléctrica y la carga sigue siendo la misma, nada más es la única que se está cambiando de posición, entonces quiere decir que todo esto es gracias a esta magnitud del desplazamiento, pues entonces aquí ya va a cambiar lo que es la energía, lo que es el potencial eléctrico, porque decíamos que era el potencial eléctrico. Pero al presentar esta variación, pues esto aquí vamos a tener una variación en lo que es su potencial eléctrico. Entonces, ahora ya no vamos a estar hablando sobre energía en un punto, sino que vamos a ver pues cuánta es la energía que cambió al cambiar de posición. Y aquí pues ya vamos a estar trabajando con una diferencia de lo que es potencial. Entonces, cuando nosotros estemos trabajando con una diferencia de potencial, pues es porque vamos a estar trabajando con una diferencia a la hora de estar manifestando energía potencial eléctrica a la hora de desplazarse de un lado a otro, porque la carga va a seguir siendo la misma. Si es que la carga de prueba es la que yo estoy trabajando o la carga base que va a estar generando lo que es el potencial eléctrico. Y para eso, pues vemos que las ecuaciones, para poder encontrar a lo mejor esa diferencia de energía que tenemos aquí, pues va a ser a lo que es la constante por las dos cargas entre lo que es el radio. Ya no sería el radio al cuadrado, sino que sería el radio.
para poder encontrar lo que es la energía. Pero si yo agarro una de estas dos y la paso para acá de una manera dividiendo, entonces quiere decir que la variación de lo que es esa energía entre una de las cargas, ya sea la de prueba o ya sea la base, esto pues va a ser igual a esa constante por la otra carga entre lo que es la distancia. Entonces, aquí ya estamos hablando sobre una diferencia de potencial, porque ya vemos que la carga se está desplazando de un punto a otro, y este es el desplazamiento que nosotros pues vamos a estar manejando al cambiarlo de posición. Entonces, no sé si tengan alguna duda con respecto a esta situación, porque ya habíamos dicho que lo que es esa variación de la energía, pues iba a ser igual cuando nosotros uno de los dos radios que teníamos abajo de la fórmula de la ley de Coulomb, pues pasaría hacia el otro lado. Como está dividiendo, en este caso, a las cargas, como se toma como que está dividiendo, pues pasaría para acá multiplicando. Sería fuerza eléctrica entre R, pues sabemos que es energía. Y si yo agarro una de estas cargas y las paso para acá dividiendo, pues ya tenía lo que es el potencial eléctrico. Entonces, es un juego de fórmulas todavía que seguimos trabajando desde lo que es la ley de Coulomb. Entonces, quiere decir que todas estas formulitas que hemos estado trabajando sobre la intensidad de la corriente y de lo que es la energía potencial eléctrica, todavía se siguen derivando de esa misma ecuación. Entonces, dependiendo pues cómo nosotros estemos jugando con esas ecuaciones, pues ya nosotros pues vamos a estar encontrando esos resultados. Por eso ahora va a ser muy importante comprender muy bien el problema que vamos a estar resolviendo para poder ver de qué manera nosotros pues vamos a estar manejando estas ecuaciones nuevas que vamos a estar estudiando. Dice, de esta ecuación se deduce que el potencial eléctrico en el punto depende de la carga generada en un campo y de que la distancia que se encuentra lo que es la carga. Entonces aquí tenemos un voltaje de cierta manera, dice un voltaje eléctrico debido a una carga puntual positiva y acá tenemos una carga puntual